de Apocalipsis, versículos 11 al 13. Nuestro tema, mensaje de Dios a la iglesia. Apocalipsis 3, versos 11 al 13. Leemos todos juntos, por favor. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor añada bendición de tu palabra. Bendigamos nuestro amado Dios. Muchas gracias por este tiempo especial y gracias porque tu Espíritu ha movido nuestras voluntades a venir a adorar tu nombre, a pasar un tiempo de valor espiritual, a compartir como iglesia, mi Dios, y a oír tu palabra. Gracias por el honor de estar en tu casa. Te rogamos, Señor, que en este tiempo, por tu palabra, tu Espíritu Santo nos dé una actitud reverente, atenta, sumisa, abierta a la voz de tu palabra, para que tu palabra haga aquello para lo cual envías, y tu palabra en esta noche venga a hacerte bendición a todos. Rogamos, por favor, Dios, que tu Espíritu Santo, oh Dios, use a tu siervo como un instrumento en tus manos, primeramente para tu gloria y después para nuestra bendición. Con acción de gracias te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El mensaje de Cristo a la iglesia en Apocalipsis capítulo 1 hasta el 3 inicia con un recuerdo de la obra gloriosa de Cristo, porque ningún creyente debe perder de perspectiva lo que Cristo hizo. Eso debe ser un motivante espiritual para seguir adelante contra viento y marea, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de esa concientización del capítulo 1, encontramos entre el capítulo 2 y el capítulo 3 muchos asuntos que el Señor confronta de los creyentes y las iglesias, a pesar de la obra bendita de Cristo y lo que el Señor hizo en su inmensa bondad y misericordia para nosotros. Caemos muchas veces en el descuido espiritual, y eso no debería ser, porque nunca podemos pagar la obra de Cristo hecha en nuestro favor, pero sí podemos vivir para corresponder, podemos vivir para agradecer, podemos vivir para hacer como Dios dice. Y es importante ese mensaje de Dios a las iglesias y a los creyentes, porque el Señor sacude los cimientos de las iglesias y de las vidas de los creyentes. La semana pasada estuvimos hablando de eso y quedamos en un aspecto importante. Hay que romper con todo lo que estorba, con todo lo que enfría, con todo lo que lleva a perder el valor y el interés por las cosas espirituales. Y eso es una decisión personal. En esta noche podemos preguntar: ¿qué le está estorbando a usted? ¿Qué impide que usted sea fiel, que usted le sirva, que usted esté consagradito? ¿Sabe? El desafío para usted es remover eso que le está estorbando, quitarlo, porque le
está robando bendición. ¿Sí? Y si no lo hace, es difícil que puedas crecer, es difícil que puedas hacer la voluntad de Dios. Estarías aquí, pero sería igual que parecido, no caminas para ningún lado. Y entonces el Señor llama a remover lo que estorbe. Por ejemplo, en el capítulo 3, Dios tiene una percepción diferente de la percepción que tiene la iglesia de Sardis respecto a ellos mismos. Y uno lee en el versículo 2, yo conozco tus obras. Y eso no se puede cambiar. Dice Apocalipsis, Hebreos 3, Hebreos 4, 3, todas nuestras cosas están abiertas a los ojos y a aquel que tenemos que dar cuenta. Aquí le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y observe la diferente percepción que hay de la iglesia y de Dios. Dice la palabra, tú tienes nombre de que vives. Y a veces uno juega con la seguridad de la salvación, por ejemplo, y juega con la perfecta obra de la gracia de Dios. Y se aferra a eso y está bien. Pero la vida no es consecuente a eso, a lo que nos afirmamos. Y es ahí donde aparece el desfase. Y es donde Dios dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Y eso es muy fuerte, hermanos. Es muy fuerte. Es como si Dios nos confrontara a usted que es un verdadero creyente, pero yo no lo veo por ninguna parte. ¿Sí? Y es Dios el que está hablando, no el pastor. Por eso es importante que usted me siga en la Biblia. Porque puede salir diciendo, viejo, más mentiroso es. ¿Sí? Pero si lo lee en la Biblia, entonces recibe la confrontación directa de Dios. ¿Saben por qué muchos creyentes a veces no mejoran a pesar de lo que dice la palabra? Porque no constatan en la palabra y se quedan con lo que dijo el predicador. Y el predicador dijo, aquí no es importante lo que dijo el predicador, es importante lo que Dios dice en su palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y es a Dios quien usted debe seguir. Y es Dios quien está hablando en el texto, amén. Repitámoslo, por favor. Yo conozco tus obras, dice al final del versículo 1. Tal vez leemos solo el versículo, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en tus manos, dice esto. ¿Quién dice eso? Dios. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y están muertos. Y luego dice el verso 3, porque estamos hablando de romper con lo que estorba, con lo que impide, con lo que me roba bendición. Y entonces aparece el verso 3 donde el Señor dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Hermano, usted recibió la gracia de Dios. A ver, alguien que me vea decir rapidísimo, por favor, porque el factor tiempo hay que aprovecharlo al máximo. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, solamente, por favor. Porque eso es lo que usted ha recibido de Dios en Cristo. Hermana, tengo que ir a tomar café a su casa, porque no me acuerdo.
Disculpe, hermana Lorena. Y entonces ahí usted recibió de Dios la gracia de Cristo. Usted lee en Juan 1:16, la ley vino por medio de Moisés, pero nosotros recibimos la gracia por medio de Jesucristo. La gracia de Dios fue que lo acogió a usted, la gracia de Dios le trajo una serie de promesas y bendiciones a tu vida. Y usted no debe olvidar eso, porque el texto dice, acuérdate. Así introduce el verso 3, acuérdate. Y entonces dice, y afirma, hermano, era una iglesia que venía para atrás, que venía cediendo a cosas, dándose probablemente libertades, abandonando cosas espirituales. Era una iglesia que iba para menos. Era como una mazorca que se iba desgranando poco a poco de valores, principios, comunión con Dios, vida cristiana. Y el Señor le dice en el verso número 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guarda y arrepiente, pues no vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero en el verso 2 el Señor llama a que se afirmen las otras cosas que van bien. Hay creyentes que han venido para menos, sí. Y solo ellos no se dan cuenta, pero todo el mundo se da cuenta que van para menos, ¿verdad? Esa es la parte más terrible, cuando yo no reconozco que voy para menos y todo el mundo se da cuenta que voy para menos. Entonces el Señor llama la atención allí, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Y le dice respecto a su vida y lo que va haciendo en la iglesia, en el Señor, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ya no es bueno lo que ofrecen el Señor, igual que a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, ¿verdad? Había dejado su primer amor. Y entonces el Señor, hermano, llama a romper con lo que está estorbando la vida espiritual. Quiero leer 3 pasajes que tienen un llamado en este sentido. Dice Santiago capítulo 4, versículo 5 hasta el verso 10. Y tiene por contexto una vida medias, una vida de oración con intereses nada espirituales, y por eso Dios no responde las oraciones. Por otro lado, el verso 4 dice que es una vida media. Una vida con tendencias al mundo. 4:4, eso dice. Pero nos interesa el llamado, concientización que Dios quiere hacer. Y aparece una pregunta ahí importantísima. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Usted cree que es en vano que la Escritura dice que el Espíritu lo anhela a usted celosamente? Piense eso.
La idea de Dios es que Dios no quiere vidas compartidas, sino de comunión con Él. Vidas a medias, sino vidas consagraditas a Él. Ese es el plan de Dios en Cristo. Y lo deja bien claro en 1 Corintios 6:20, 6:19, 20. Y pregunta: ¿o ignoráis que el Espíritu Digo a repetir. Dice 6:19: ¿o ignoráis que el Espíritu, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y subraya la frase que sigue. ¿Sabe qué significa esa frase? Que si usted verdaderamente aceptó a Cristo como Salvador personal, usted no se pertenece a usted mismo. Y dice el rey de la razón: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y afirma lo mismo. ¿Los cuales son de quién? El que aceptó a Cristo, ¿de quién es? Ya no te pertenece. Y uno puede seguir usando muchas escrituras. Por ejemplo, podemos usar 2 Corintios 5:15: y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y se entregó por ellos. Igual dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y Pablo dice: para mí vivir es. Amén. Y Romanos 14:7 dice: y si vivimos, para el Señor vivimos. Y no hay que perder la perspectiva. Por eso el Señor llama a la iglesia a romper con lo que está estorbando. Si hay cosas que espiritualmente le están estorbando el desafío suyo en esta noche, ¿qué hará? ¿Qué hará? Dios quiere que quite lo que estorba. Dios quiere que viva para su gloria. Dios quiere que te tomes lo espiritual muy en serio, porque fue muy en serio lo que Dios hizo en Cristo en la cruz del Calvario. Fue muy en serio. Amén. Y tan serio fue que Cristo exclamó: consumado es. Una obra perfectamente terminada, y escúchamelo bien, en su favor. Y eso debe tomárselo usted muy en serio. Amén. Segundo pasaje aquí. No, terminemos de leer Santiago, por favor. Dice el verso número 6: porque Él da mayor gracia. Por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabe qué está diciendo el texto? Nosotros podríamos tomar la decisión de persistir en una vida a media. Pues Dios resiste al soberbio. Dios no va a entrar en el juego del soberbio, ni tampoco va a bendecir al soberbio. Dice la palabra: porque Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué hace? La gracia a los humildes. Cuando iniciábamos la enseñanza, orábamos para que Dios nos diera una buena actitud, mansa, humilde, atenta, abierta a la voz de la palabra, para que la palabra de Dios haga aquello para lo cual Dios le envía. Verso 7: consejo: someteos pues a Dios, porque hay alguien que gana ventaja de todas estas cosas. Dice la palabra:
Someteos pues a Dios y resistid al diablo y liberaros a vosotros. ¿Sabe quién está interesado que haya cosas que le estorben en su vida espiritual? El diablo. ¿Sabe quién está interesado que usted no ore? ¿Sabe quién está interesado que usted no lea la Biblia? ¿Sabe quién está interesado que usted no vaya a la iglesia? ¿Sabe quién está interesado que usted no le sirva al Señor? ¿Sabe quién está interesado que usted no hable de Cristo? El diablo. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, permítame con claridad, el que te sale con la suya es el diablo. Y tenemos que ser sabios en eso. Dice el verso 8, acercaos a Dios. ¿Y qué va a pasar? Él se acerca a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y dice la siguiente frase, y vosotros los de doble ánimo. Porque de acuerdo al contexto está describiendo una vida de doble ánimo. A veces sí, a veces no. A veces sometido a Dios y a veces soberbio contra Dios. Y dice la palabra del Señor, y purificad vuestros corazones. ¿Cuál es la idea? Hay que quitar lo que estorbe, lo que roba bendición, lo que roba comunión con Dios. Y dice el 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro. Porque a veces hasta nos reímos del mensaje y de lo que se dijo y de los llamados y nos reímos en vez de llorar y mirar la condición, reconocer delante de Dios humillados que las cosas no son para reír, son para llorar, que no son cosas para ufanarse, sino para avergonzarse, porque no estamos correspondiendo a la obra de la cruz, porque no se está correspondiendo a la voluntad de Dios. Y entonces dice el texto, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y un consejo final, humillados delante del Señor, y Él los va a exaltar. ¿Qué le dijo a la iglesia de Éfeso? Mira a ver de dónde has caído y arrepiéntete y empieza a hacer las primeras obras. El Señor no busca hostigar, busca concientizar, porque Él quiere levantar al caído, porque Él quiere ayudar al que se ha descuidado, quiere que vuelva a ese primer amor, que tiene el nombre de que vive concuerde con la opinión de Dios, ¿verdad? Sí, debemos trabajar, hermanos, cuidando nuestra vida espiritual. Dice también Hebreos, este pasaje lo hemos leído, esta es la tercera vez en las últimas semanas. Capítulo 12. Dice el verso 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Está hablando de un estado calamitoso espiritual de la vida de alguien. ¿Sí? Y no puede ser un creyente, ciertamente el creyente cae, pero debe hacer lo que es lógico. ¿Qué es lo que es lógico? Hablemos de qué es lógico. Él va por el camino y se tropezó y cayó de bruces. ¿Qué es lo lógico? Que se levante. Y a veces nos golpeamos todos, pero miramos a ver quién nos dio y hacemos los valientes y vamos como si nada, ¿verdad? Pero cuando ya nadie nos ve, entonces empezamos a ver cómo nos aliviamos los golpes, ¿verdad? Lo lógico es que si un creyente cae, se levante en el poder del Espíritu Santo. No se quede ahí. No se quede ahí. Porque va a servir de tropiezo.
Alguien que permanece tirado, unos pasan por encima, otros tropiezan. Los ángeles levantan. En el nombre de Jesucristo, levántate. Lo que Dios hizo es glorioso y nos llama a cosas mejores. Y leímos una lectura bíblica excelente en esta noche, que habla de las cosas que esperan a los santos. Con toda la belleza que hay en nuestra mente, no alcanza a percibir la magnitud de la belleza, la grandeza de lo que espera los santos. Debemos prepararnos para eso. Sé que en esta vida hay muchas cosas que nos gustan y todo, pero no enredes su vida en Cristo. No le enredes, no vale la pena. El pastor tiene un dicho: ¿para qué confíe en el infierno? ¿Sí? ¿O para qué tener muchas cosas alejadas de Dios, la iglesia, la vida espiritual? Es un contrasentido. Allá en Lucas, Salmo 84:10 dice: mejor es un día en sus atrios que vivir fuera de ellos. ¿Está oyendo eso? ¿Cuánto puede ganarse usted en 1000 días afuera haciendo qué cosa? No sé. Dice el Señor: hay más ganancia un día en la casa del Señor. Y es un asunto de fe. Le es difícil a muchos creerlo. El Señor dice: poner primeramente la mira en el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Este pastor ha venido insistiendo: no negocie lo espiritual con nada, porque no vale la pena perder las bendiciones de Dios, la relación con Dios, la vida de iglesia, por cosas que al final quedarán en esta vida. Tenemos que ser sabios. La palabra del Señor dice, Hebreos 12, versículo 13: y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. A veces somos medio cogidos, y entonces Dios no quiere que nuestras cojeras nos saquen del camino, sino todo lo contrario, nos fortalezcamos en la relación con Dios. Amén. Él puede darnos fuerzas como el búfalo. Dice que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. De manera que allí la palabra del Señor llama a cuidar nuestra vida espiritual. Verso 14: seguir la paz con todos y la santidad, sin aguardar nadie será el Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermano, no te dejes estorbar por cosas. A veces la queja, el resentimiento, qué sé yo, cosas que se dan entre los creyentes. No te dejes estorbar por eso. Aprenda a perdonar, aprenda a amar y siga para adelante. Porque el desafío que Dios tiene para usted es que siga con determinación en pos de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice la palabra. El otro pasaje que tengo es Colosenses, por favor. Vamos a Colosenses, dije 3 pasajes. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, leemos 1 al 4 y luego leemos, lo podemos leer hasta el 10, el 1 al 10, por favor. El deseo de Dios para usted es que usted busque la cosa de Dios. Eso póngalo en primerísimo lugar y como lo más importante de su vida. Por favor.
Dice la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y le pone énfasis al asunto, verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, y subraya la última frase, y no en las de la tierra, porque son perecederas. Las cosas de arriba son eternas. Amén. Las cosas que Dios nos propone buscar son eternas. Y dice el verso 3, porque habéis muerto. Hemos muerto al mundo, al pecado, ¿cierto? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Leímos en pasajes anteriores que usted le pertenece a Dios, que ya usted no es suyo, es de Dios. Y Dios lo adquirió a usted a través del precio de la sangre del Cordero para ser suyo para siempre. No perdamos de vista eso. Verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿De qué habla este texto? De que la iglesia debe prepararse porque Cristo viene. Y ese día será glorioso. Cristo viene y se manifiesta en nosotros y nosotros seremos glorificados en Cristo. Nuestra naturaleza humana será cambiada a una naturaleza glorificada semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Amén. Pero ya hay un llamado del Señor. Primero un llamado, no perdamos la visión. Busque las cosas que valen, las cosas que a vida eterna permanecen, las cosas que enriquecen la comunión con Dios, las cosas que enriquecen espiritualmente. Y luego el verso número 5 dice, quitar lo que estorba. ¿Recuerdan? De eso venimos hablando, hay que quitar todo lo que estorba, lo que impide, lo que roba bendición, lo que aleja de Dios, de la iglesia o de las cosas espirituales. Hacer morir pueblo terrenal en nosotros. Fornicación. Si alguien está viviendo en fornicación, debe arreglarse con Dios. Debe romper con eso. Sea hombre o sea mujer, debe romper con eso. Pedirle perdón a Dios y enderezar el camino. Y es personas solteras, oren a Dios por su pareja. Y busquen una parejita de la iglesia. No importa que no sea muy lindo o muy linda. Necesitamos que sean hermosos espiritualmente, temerosos de Dios, gente que quiera seguir al Señor. Porque respecto a los incrédulos, el Señor dice: no hagáis yugo desigual con los incrédulos. Punto. Y entonces aparecen los creyentes en su astucia, diciendo: no, lo evangelizo, lo gano para Cristo, la evangelizo, lo gano para Cristo. Eso no funciona. No funciona. Lo hemos visto a lo largo de 37 años de ministerio, que no funciona. Y de repente el chiquillo empieza a venir. No fue el Señor, ni porque yo al evangelio le gusta la chiquilla. Y cuando sale con la suya ya no vuelve a la iglesia. Pasa un tiempo y no vuelve, ni ella vuelve. En la mayoría de casos. Hay algunas excepciones, pero no crea que puede ser la tuya. Obedezca a Dios. Búsquese una hermanita o búsquese un hermanito. Pero no te lugar en este caso a la fornicación, hacer morir pueblo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y lo último, y avaricia. No vivimos para poseerlo todo, vivimos para recibir lo que Dios nos da. Sí, amén. Y disfrute y gócese con lo que Dios le da.
Allá hay un texto donde dice el Señor, ahorita no preciso, pero sé lo que dice la palabra. Y entonces el Señor le dice a alguien allí, cercaréis todo como huerto. Y a otro le dice de las cosas malavidas, le dice, las paredes darán testimonio contra vosotros. Eso dice la palabra. Cuando estaba haciendo mi primera casita, de repente no tenía de dónde, y era muy limitado. Y entonces, de repente me hacía falta el baño, el lavatorio, ya ves. Y el diablo que de la tarde, de repente llega alguien vendiéndome un inodoro y un lavatorio. Y para alguien que tiene dificultad económica, eso sonaba maravilloso, ¿no? Pero me quedé pensando, esto me ha costado, Dios me lo ha dado. Yo no voy a meter nada que Dios no me dé. Le dije no. Días después me di cuenta que en la cooperativa se habían robado un poco de cosas como esa. Porque nosotros dependemos de Dios. No es nuestra astucia ni a las propuestas del diablo. Y si tenemos que esperar, esperamos. Y recuerdo una vez en mi desesperación, quizás que no cae en eso, empecé a ver dónde solicitaba un préstamo. Y tenía los fiadores y me voy con eso y ando por los bancos de Naranjo y era el fin de año y hay el cierre fiscal y entonces los préstamos se cierran. Entonces me voy para Grecia y tampoco. Y saliendo de un banco de Grecia salí un poco triste. Y luego, bueno, no sé qué hacer. Pero vino a mi pensamiento, a mi corazón, que si las cosas no salen como nosotros creemos o planeamos, es porque Dios tiene algo mejor. A los días un hermano de la iglesia que está hoy con el Señor llega y me dice, pastor, sí, es que no estaba precisando que era antes de esta vez. Y entonces me dice, ¿cómo va su casita? Y le cuento la historia, que ya techito, paredes, sí, pero no he podido el piso, eso está en tierra, no he puesto el cielo. ¿Cuánto le falta para terminar? Desde entonces le digo como unos 80,000 colones. En ese entonces ha pasado tiempo, ¿verdad? Y entonces me dice él, yo sé lo que es. Oye, sin fiadores, sin tiempo, estamos bien, tenemos que aprender a confiar en Dios. Cuidado con la avaricia. La palabra del Señor llama la atención en este sentido, llamándonos a hacer morir lo que estorba, quitar lo que estorba. Dice el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es algo parecido a lo que leímos en Santiago. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice la palabra del Señor allí, en el verso 7, en los cuales vosotros vivíais en otro tiempo, en las cuales vosotros también vivíais en otro tiempo, cuando vivíais en ella, pero ahora dejaron todo lo que es todo, el paquete grueso del versículo 5 y el paquete grueso del versículo 8, porque los dos son iguales, estorban y roban bendición. Pero dejad ahora también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. Verso 9, no mintáis los unos a los otros. No puede haber un creyente mentiroso, aunque hay creyentes mentirosos, ¿verdad? No debe haber un creyente mentiroso. Y nada de mentiritas blancas, porque también la astucia del diablo habla en esa medida en el asunto de la magia. Y entonces la clasificó en magia negra y magia blanca. ¿Cuál de las dos son? Las dos. ¿Y cuál es el pecado? Igual la mentira, no hay mentira blanca ni mentirita piadosa, porque algunos la han revestido de piedad para salir airosos en sus enredos. No importa que le queden mal a Dios, van a quedar bien delante de la gente con una mentira. ¡Wow! Esto es terrible. Es mejor quedar mal a la gente y quedar bien con Dios. Y como los locos, pastor, no mintiendo, porque no hay que mentir. Es importante considerar estas cosas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo. ¿A quién pertenece la mentira? Al viejo hombre. Usted es un hombre nuevo en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y finalmente dice el 10, y revestido de nuevo. Es un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo se perfecciona día con día. ¿Cómo Dios lo perfecciona? A través de la acción del Espíritu Santo y su palabra. Nadie caminaría para ningún lado si no obedece la palabra. Si alguien pone la palabra en el corazón, entonces su vida se transforma, su vida cambia. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué dice? Le va renovando hasta el conocimiento. Amo Filipenses 1:6, porque el que empezó la buena obra en nosotros hasta el día de Cristo. Así es que, amados hermanos, hay cosas con las cuales romper. Hágalo. Tal vez difíciles para su vida. ¿Qué hacer? Arrodíllese, dígale al Señor que le dé la fuerza espiritual necesaria para hacerlo. Porque hay pecados que son pegajosos. ¿Sí? Son tan terribles que, como el chicle. Y entonces, solo el aceite despega, se despega. Aquí solo con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo podemos librarnos de muchas cosas que Dios nos llamó a una vida consagradita. Hagamos el esfuerzo. No deje de leer la Biblia, por favor. No deje de orar. No deje de congregarse. No deje de servir al Señor. No deje de testificar de Cristo. Porque esto nos va a mantener firmes y fuertes espiritualmente. Y las fines del diablo no va a poder, porque estamos fortalecidos viviendo la comunión del Señor. ¿Por qué debemos hacer esto, pastor? Porque Cristo viene. Concluyo donde empecé. Verso número 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que el puro. Amén. Vamos para adelante. Seguimos la próxima semana. Como me queda un detallazo importante de tratar respecto al mensaje de la iglesia. El Dios Altísimo te diga bendición.